El movimiento de independencia tiene varias etapas, pero previo a este movimiento encontramos varias causas externas como internas. Dentro de las causas externas más importantes tenemos precisamente el movimiento de Ilustración que inicia en Francia a mediados del siglo XVIII, que lo conocemos como el siglo de las luces, precisamente por una serie de ideas publicadas por algunos pensadores, entre las que destacan la de Juan Jacobo Rousseau, que empieza a hablar de una soberanía nacional, del barón de Montesquieu, que empieza a hablar de la división de poderes, y se empieza a hablar de diferentes libertades del ser humano. Además se promueve en el movimiento de Ilustración que el ser humano viva de acuerdo a la razón. Es uno de los principales movimientos que empiezan a influir en el pensamiento de libertad en México. Otra de las causas externas es precisamente la independencia de los Estados Unidos en 1776, así como la Revolución Francesa de 1789. Estos diferentes fenómenos empiezan a influir en el pensamiento liberal de nuestro país, el pensamiento ilustrado mexicano, y a la vez tenemos otros factores como posiblemente el más importante, que es la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808. Precisamente esta invasión es la que genera, es la gota que derrama en vaso en la Nueva España, puesto que se dividen las opiniones. José de Iturrigaray, que era el virrey de la Nueva España, convoca a una reunión en la Ciudad de México en la que invita a los peninsulares, que eran los representantes de la Real Audiencia por un lado, y el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era compuesta principalmente por criollos. Ahí se da una discusión en la que Gabriel de Yermo destituye a José de Iturrigaray y pone como virrey a Pedro Garibay. Es lo que se conoce históricamente como el golpe de estado de los peninsulares. Esto ocurre el 15 de septiembre de 1808 precisamente, y a partir de ahí comienzan en todo el país a establecerse algunos grupos encabezados por criollos que empiezan a ver la manera precisamente de hacer ese rompimiento. La diferencia entre criollos y peninsulares precisamente se genera porque los criollos buscaban romper relaciones con España mientras no estuviera Fernando VII como rey, mientras que los peninsulares, ellos no querían la separación de España. Ellos permitían o estaban de acuerdo con que si José Bonaparte era rey de España, pues continuar con las relaciones, y esta es la principal diferencia que se empieza a gestionar. Por eso se van estableciendo diferentes grupos en varias partes del país, que van precisamente, grupos de criollos, que van estableciendo una manera de hacer un movimiento armado. Entonces, en el caso de Querétaro, de los conspiradores de Querétaro, aprenden a los hermanos González, que estaban fabricando armas para el movimiento. Los hermanos Pimenio y Emeterio González, ellos estaban participando en estas conspiraciones junto con Miguel Hidalgo, con Ignacio Allende, con doña Josefa Ortiz de Domínguez y varios otros insurgentes. Es descubierto el movimiento y la corregidora logra mandar a Ignacio Pérez a llevar el mensaje a Ignacio Allende. Sin embargo, pues Ignacio Allende no se encuentra en San Miguel el Grande. Ahí le avisan a Ignacio Pérez que se encuentra en Dolores Hidalgo con el cura don Miguel Hidalgo, y se va allá a dar la noticia que la conspiración ha sido descubierta. Es por eso que, aunque Ignacio Allende consideraba que era tiempo todavía de huir, el cura Miguel Hidalgo, con serenidad, todavía pide a sus sirvientes una taza de chocolate y textualmente dice: es momento de coger gachupines, de matar españoles. Entonces es de esta manera que se da el grito de independencia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Los dobladenses debemos sentirnos muy orgullosos toda vez que fuimos parte esencial en el movimiento de la independencia.
toda vez que aquí nace el insurgente don José Antonio Torres el 2 de noviembre de 1755. Don José Antonio Torres, a muy temprana edad, se incorpora como arriero a los diferentes grupos de mulas, de arrieros que pasaban por esta zona, y realizaba actos de comercio con Michoacán y Jalisco. Después de un tiempo, el amo Torres se establece nuevamente en San Pedro Piedra Gorda y pasa a trabajar como administrador de la hacienda de Atotonilquillo, que a partir de 1800 trabaja con Manuel Antonio de Otero, que era familiar de los propietarios de la mina La Valenciana. En 1805 el amo Torres sufre el despojo de algunas cargas de sal, de maíz y de novillos, de toretes, en la ciudad de Silao, producto de este juicio que se establece a partir de 1805 en su contra por algunas cuentas que según Manuel Antonio de Otero le estaba reclamando. Las cuentas, producto precisamente de las reformas borbónicas, donde hay una rigidez más estrecha con el pago de impuestos, toda vez que los Borbón pues querían volver la grandeza a Nueva España, quien en las últimas décadas o en los últimos gobiernos de los Habsburgo pues había ido en decremento. Entonces ya con la llegada de los Borbón, con la llegada de la Ilustración, se empiezan a aplicar diferentes mecanismos para la recaudación de impuestos. Es esto lo que empieza a afectar también a Manuel de Otero, quien había fracasado en algunas búsquedas de minas, derrocha grandes cantidades de dinero, precisamente por ello demanda al amo Torres tratando de justificar esas pérdidas. Entonces este juicio inicia en 1805, el amo Torres sufre las arbitrariedades precisamente de ese tiempo por la influencia de los Otero. Inicia el juicio que llega hasta la Real Audiencia. El amo Torres se encuentra con Miguel Hidalgo en Irapuato, con quien se entrevista y pide autorización para tomar la Nueva Galicia. Entonces el cura Hidalgo le proporciona a algunas personas, algunos hombres, y se viene el amo Torres a San Pedro Piedra Gorda, y de aquí sale con cerca de 400 hombres para secundar el movimiento de independencia, precisamente lo que había prometido a Miguel Hidalgo, entrar a la Nueva Galicia. Después de cruzar por varias ciudades y reforzar su ejército, derrota a Tomás Ignacio Villaseñor precisamente el 4 de noviembre de 1810 en la villa de Zacualco. El día 11 de noviembre el amo Torres entra triunfal a Guadalajara, ¿verdad? De donde manda precisamente una carta a Miguel Hidalgo avisándole que ha tomado la Nueva Galicia. Miguel Hidalgo habían sufrido una derrota precisamente el 7 de noviembre, ya en manos de Félix María Calleja, quien se encontraba en San Luis Potosí y se enteró precisamente de esta insurrección y se viene a combatir a los insurgentes. Félix María Calleja es el principal jefe realista que combate a Hidalgo y a todos los insurgentes. Entonces los derrota el 7 de noviembre, los insurgentes recorren nuevamente hacia Guanajuato, se dividen, Ignacio Allende se va hacia Guanajuato, Miguel Hidalgo se va a Valladolid, lo que hoy es Morelia, pero recibe la noticia de que el amo Torres ha tomado Guadalajara precisamente, y de ahí se van a Guadalajara, donde los recibe el amo Torres, y el amo Torres le entrega la plaza a Miguel Hidalgo, quien aprovecha para precisamente abolir la esclavitud en Guadalajara. La batalla de Zacualco que libra José Antonio Torres contra Tomás Ignacio Villaseñor, pues es precisamente, cuenta mucho la gran cantidad de personas que llevaba José Antonio Torres, que superaban en gran número a los realistas. Es importante mencionar que los soldados, vamos a llamarle así, los integrantes del ejército del amo Torres iban prácticamente desarmados, eran palos, piedras, algunos machetes. Sin embargo, la estrategia que utilizaron fue agacharse, una de las que más les funcionó, pues el agacharse al momento de los disparos e irse recorriendo hasta que tuvieron a su alcance a las fuerzas de Tomás Ignacio Villaseñor, y poco a poco les fueron arrebatando las armas. Esta fue la...
El 17 de enero de 1811 se lleva a cabo la batalla en el Puente de Calderón, en la que son derrotados los insurgentes. Estalla un carro con pólvora y se provoca un desorden y huida de gran número de insurgentes, aunque igual superaban en gran número a los realistas que encabezaba Félix María Calleja. A partir de ahí, los principales insurgentes, encabezados por Hidalgo y Allende, huyen hacia el norte. De los pocos que se quedan a intentar precisamente a combatir es José Antonio El Amo Torres. Los principales jefes insurgentes son tomados prisioneros y asesinados en Acatitla de Baján, Coahuila. Sin embargo, el Amo Torres, a partir de ahí, se entiende con el licenciado López Rayón precisamente para continuar el movimiento de independencia, y el Amo Torres plantea a López Rayón una estrategia para salvar a los jefes insurgentes. Sin embargo, López Rayón lo convence de que es muy difícil. El Amo Torres lleva a cabo otras batallas en las que triunfa sobre los insurgentes, como en el caso de él derrota a Zambrano, es pieza clave en la toma de Zacatecas, y realiza varios combates además tanto en Michoacán como en la Nueva Galicia, en las que combate fuerzas de Pedro Celestino Negrete. Dura luchando hasta mediados o principios más bien de 1812, pues en abril fue capturado aquí en Tupátuaro, cerca de Cuerámaro, por López Merino, quien se lo lleva a Guadalajara. Con un juicio sumario es fusilado y decapitado. Fue descuartizado en el caso de él. Sus brazos se mandaron uno a Zacualco, otro a Mexicalcingo. Sus piernas, una fue a la Garita de San Pedro, la otra pierna fue enviada a la Garita del Carmen, y en Guadalajara se colgó un palo alto en el que se colgó su cabeza durante 40 días. Entonces todos sus despojos, sus restos mortales, sus partes de su cuerpo del Amo Torres permanecieron expuestas durante 40 días. Después, como parte de la sentencia, vienen y tiran su casa aquí en San Pedro Piedragorda, hoy Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato. Es importante mencionar, en torno a la vida del Amo Torres, que él era un mestizo, era hijo de mestizos, que participa de esta manera con los criollos. Otro de los detalles que llaman mucho la atención en torno a la vida del Amo Torres es la participación de sus hijos, porque en el caso de José Antonio Torres Venegas participa en la toma de Colima, y José Manuel Torres Venegas participa en varias escaramuzas por la región de Apatzingán. Entonces sí es importante, en las cartas que le dirigen sus hijos a el Amo Torres, lo hacen con un respeto y una admiración que realmente sorprende, porque nos da la idea de un gran ser humano, de un ser humano con sentido de lo que es la justicia social, que padeció los atropellos en su tiempo, pero que tenía una clara convicción de lo que era el respeto a la ley y a la vida. Entonces es muy lamentable que los habitantes de este pueblo, de nuestra querida ciudad que lo vio nacer, pues no tengamos mucho conocimiento al respecto. Que se le empieza a mencionar en los gritos de independencia fue a partir del año 2004 que se empezó a mencionar, esto a raíz de varias insistencias por parte de un servidor al presidente municipal en turno, de que era ilógico que a una cuadra de donde se lleva a cabo la sentencia, se lleva a cabo parte de la sentencia, perdón, de la muerte del Amo Torres, era ilógico que no se le mencionara. Entonces, desgraciadamente, el Amo Torres es de esas figuras que no han tenido, desgraciadamente, la justicia histórica, que no les hemos dado la importancia que realmente tienen. Es una vida ofrendada al servicio de la nación y cuyos méritos son bastantes. Desgraciadamente vemos que personas con muchos menos méritos son glorificadas, y personas como el caso del Amo Torres, que dura luchando prácticamente 2 años,
pues muy poco se habla de él.